Nuevos ataques que dejaron decenas de muertos amenazan la tregua en la Franja de Gaza. Este domingo Israel realizó ataques en la franja tras acusar al movimiento islamista Hamas de violar el alto al fuego. Muy bien, vamos inmediatamente, es hora de la tarde. El INPE removió al director y subdirector del establecimiento penitenciario de Piura tras la fuga de un interno. Se trata de Crisman Nizama Ponce, procesado por extorsión y quien permanecía bajo tratamiento psiquiátrico. Nuevos ataques que dejaron decenas de muertos amenazan la tregua en la Franja de Gaza. Este domingo Israel realizó ataques en la franja tras acusar al movimiento islamista Hamas de violar el alto al fuego. Porque la ciudad de Ica ha sido el epicentro. Todos aquellos que estaban en Ica han sentido el movimiento al mismo tiempo. En el caso de Pisco sí ha sido algunos segundos después, en el caso de Chincha también, pero los que estaban también, ¿no? Claro, hemos estado con algunos minutos, unos segundos de retraso en medio de esta onda. Lo que es interesante también es conocer hasta dónde se ha sentido, ¿no? Hay algunos reportes de Arequipa, creo que también han llegado a sentir la onda. En toda la zona costera, ¿no? Y más al sur, ¿no? De aquí hasta Huaral, digamos, se puede haber sentido esta intensidad del terremoto o de este sismo. Aquí en Ica, como bien mencionaba, se habla de Arequipa, en la zona de Camaná. Arequipa, ojo, que del terremoto o de este sismo. Aquí en Ica, como bien mencionaba, se habla de Arequipa, en la zona de Camaná. Arequipa, ojo, que también es un departamento bastante sísmico, ¿no? Ahí también hemos visto que han habido algunos movimientos telúricos a lo largo de la historia bastante graves en Arequipa, en varios departamentos de Arequipa, y en este caso vamos a ver hasta dónde se puede haber sentido esta magnitud de lo que ha sido este sismo, ¿no? A lo largo de la historia, como te mencionaba al inicio del bloque, hemos visto también que la zona del Callao es una de las más perjudicadas casi siempre con un sismo, ya sea porque el epicentro sea en el mar o porque el epicentro es en el Callao. Y cuando ha sido en el Callao y ha sido de una magnitud de 8.8 o 9 grados, ahí es cuando el hombre acudió al retén para realizar una querella. Imágenes que cerros son formados por imágenes que nos han llegado. Observen allí como una duna, ¿no? Esta es es una duna en Ica. Sabemos que estos cerros son formados por arena muy fina. Esta es la zona cerca de la Huacachina. Recordemos que el epicentro fue Ica, especialmente la zona de Ocucaje, y vemos cómo la duna se desplaza en una suerte de alud de arena fina y, claro, genera muchísima preocupación, muchísima angustia, porque no sabes finalmente cuándo se va a detener, cuánta arena más va a caer. Y estamos hablando de la zona cercana a la Huacachina, una zona turística por excelencia, donde muchísimas personas viajan, no solamente en vacaciones largas, sino en pequeños fines de semana, en jornadas un poco cortas, en el caso de los que viven en la capital, por el fácil acceso que hay hasta Ica, ¿no? Así es, gran cantidad de gente que se desplaza, que está de paso. Pero hay que tener en cuenta también, como hemos mencionado anteriormente, que es importante, tanto en el caso de las inundaciones, de posibles desbordes de río, identificar cuáles son las zonas sensibles, los distritos o las regiones más sensibles a este tipo a un sismo. Sin embargo, no vemos que haya una campaña de las mismas alcaldías en las mismas regiones para brindarle información a las personas que viven en zonas especialmente sensibles en el caso de un sismo. Claro. Es decir, claro, tú no puedes saber cuándo va a ocurrir, pero puedes enseñar a la gente qué es lo que tienen que hacer en caso de un movimiento de ese tipo. O sea, tampoco se trata de que empieza a temblar y sales corriendo de tu casa. No hay ninguna preparación al respecto. Nuestra pregunta del día, ¿estás preparado? O sea, tienes una mochila de emergencia. Pero más allá de eso,
Si en casa tienes un adulto mayor, alguna persona que tiene una dificultad para poder movilizarse, si tienes personas que requieren algún medicamento, o sea, puedes ubicar sus medicamentos rápidamente. Si es que en tu casa hay tal vez un recién nacido o hay una gestante. Hay muchas personas que viven ahora en edificios, en condominios grandes. Los pasadizos, los corredores están libres. Muchas personas ponen las macetas, ponen las bicicletas, ponen los juguetes de los niños, los coches, una serie de cosas en los pasadizos que son realmente áreas comunes. Al momento que toda la gente, si es que todas salen apuradas, salen con miedo y no puedes utilizar el ascensor, esos corredores, estos pasillos están libres para que puedan salir. No, y también recordar otro detalle, les había hecho la mención que el simulacro multipeligro a nivel nacional estaba previsto para el 29 de mayo, pero revisando las fechas a nivel nacional de estos simulacros, porque se planifican a inicio de año, las fechas de los simulacros son en mayo, en recuerdo de lo que fue este terremoto devastador de Ancash, en octubre, en recuerdo de los terremotos devastadores que hemos tenido en octubre, y en agosto, en recuerdo del terremoto terrible que tuvimos en Ica en el año 2007. Pero uno se pregunta, ¿tiene que haber un gran terremoto con muchos muertos para que INDECI que tiene una dificultad para poder movilizarse? Si tienes personas que requieren algún medicamento, o sea, puedes ubicar sus medicamentos rápidamente. Si es que en tu casa hay tal vez un recién nacido o hay una gestante. Hay muchas personas que viven ahora en edificios, condominios grandes. Los pasadizos, los corredores están libres. Muchas personas ponen las macetas, ponen las bicicletas, ponen los juguetes de los niños, los coches, una serie de cosas en los pasadizos que son realmente áreas comunes. Al momento que toda la gente, si es que todas las personas que están en casa, salen apuradas, salen con miedo y no puedes utilizar el ascensor, esos corredores, estos pasillos están libres para que puedan salir. No, y también recordar otro detalle, les había hecho la mención que el simulacro multipeligro a nivel nacional estaba previsto para el 29 de mayo, pero revisando las fechas a nivel nacional de estos simulacros, porque se planifican a inicio de año, las fechas de los simulacros son en mayo, en recuerdo de lo que fue este terremoto devastador de Ancash, en octubre, en recuerdo de los terremotos devastadores que hemos tenido en octubre, y en agosto, en recuerdo del terremoto terrible que tuvimos en Ica en el año 2007. Pero uno se pregunta, ¿tiene que haber un gran terremoto con muchos muertos para que INDECI programe un simulacro para los siguientes años? En enero, febrero, marzo, abril, temporada de playa además, temporada donde mucha gente... Pero uno se pregunta, ¿tiene que haber un gran terremoto con muchos muertos para que INDECI programe un simulacro para los siguientes años? En enero, febrero, marzo, abril, temporada de playa además, temporada donde mucha gente está con un potencial riesgo de alerta de tsunami. ¿Por qué no se planifican grandes simulacros? ¿Por qué no se realiza un gran simulacro a nivel nacional en una temporada de verano? Porque tiene que ser en todas las estaciones, en todas las temporadas, en todas las fechas. Tiene que ser de día, tiene que ser de noche, tiene que ser de madrugada, tiene que ser hasta inopinado, tratando de aprender como ciudadanos cuáles son nuestros errores en frío, para que en el momento de la emergencia, con el susto, con los nervios, con el sacudón, sepamos qué hacer y qué no hacer también. Así es, sobre todo en los colegios donde hay mucha cantidad de chicos. ¿Qué pasa con un sismo? Ha ocurrido, o sea, en pleno horario de clase, cuando hay muchos chicos que están en clase. Los mismos colegios tienen programado o saben cuál es el sistema de evacuación. ¿Qué es lo que pasa con los chicos si eso fuese de mayor magnitud? ¿Quién los recoge? ¿Quién pasa por ellos? La movilidad, en el caso de que algunos chicos vayan en movilidad, se activa de inmediato. ¿Quién va a ir a recoger a esos chicos? ¿Cuántos viven cerca de casa? ¿Cuántos no? Entonces, es todo un tema que cada pequeño grupo, en el caso de los colegios, las pequeñas empresas, fábricas, sepan qué es lo que tienes que hacer. ¿Qué haces en una situación de emergencia? ¿Qué haces ante una situación de este tipo? Y dentro de las mismas familias también es importante activar un protocolo. ¿Quién se encarga de llamar a los colegios, de ir a recoger a los chicos en el caso de una familia que tiene más de un hijo? ¿Quién se encarga de hacer esto? Repito, ¿qué pasa si tienes en casa a un adulto mayor o una persona, un familiar que tiene dificultad para movilizarse? O sea, ¿quién se encarga de asistir a esta persona? Entonces, es importante, sí, es cierto que INDECI, el mismo gobierno que tiene más de un hijo, ¿quién se encarga de hacer esto? Repito, ¿qué pasa si tienes en casa a un adulto mayor o una persona, un familiar que tiene dificultad para movilizarse? O sea, ¿quién se encarga de asistir a esa persona? Entonces, es importante, sí, es cierto que INDECI,
el mismo gobierno se encargue de ver ese tipo de simulacros, de mecanismos de emergencia, pero también dentro de casa tenemos que... A ti también te llaman números de estos. Y ese es uno de los grandes problemas que han enfrentado países como Chile, Turquía, recordarás, hace unos años, con ese sismo 16 distritos, que es toda la provincia, y también en 33 distritos de la provincia de Yauyos, Lorena. Te agradezco, Vladimir, muchísimas gracias. Importante que nos menciones todo lo que sucede a partir de un recuerdo vivo. Un adulto mayor o una persona, un familiar que tiene dificultad para movilizarse. O sea, ¿quién se encarga de asistir a esta persona? Entonces, es importante. Sí, es cierto que INDES y el mismo gobierno que tiene más de un hijo. ¿Quién se encarga de hacer esto? Repito, ¿qué pasa si tienes en casa a un adulto mayor o una persona, un familiar que tiene dificultad para movilizarse? O sea, ¿quién se encarga de asistir a esa persona? Entonces, es importante. Sí, es cierto que INDES y el mismo gobierno se encargue de ver ese tipo de simulacros, de mecanismos de emergencia, pero también dentro de casa tenemos que... A ti también te llaman números de estos. Y ese es uno de los grandes problemas que han enfrentado países como Chile, Turquía, recordarás, hace unos años, con ese sismo 16 distritos, que es toda la provincia, y también en 33 distritos de la provincia de Yauyos, Lorena. Te agradezco, Vladimir, muchísimas gracias. Importante que nos menciones todo lo que sucede a partir de un recuerdo vivo, un recuerdo que todavía está presente en todos aquellos que experimentaron el sismo del 2007. Cómo fue un sismo muy intenso, bastante largo además, que generó daños estructurales no solamente en Pisco, el epicentro, sino en toda la región Ica, en Cañete también. Recuerdo que mientras salía desde rumbo a la emergencia, veías destrucción y más destrucción. Cañete también la pasó muy mal, Vladimir. Fue uno quizás de la parte más afectada, sobre todo con casas con más de 100 años de antigüedad que sobrevivieron o se mantuvieron en pie al terremoto, y otras casas de construcción de 10 años que tienen antigüedad fueron mayormente colapsadas. Pero así como eso ocurrió en muchas otras viviendas, también fueron ya desaparecieron en el tiempo, y ese Cañete antiguo que tenemos aún en mente o en la memoria, ahora tenemos como una infraestructura urbana en diferentes distritos sobre todo, ¿no? Y también no olvidemos la zona alta, altoandina, porque Yauyos, al igual que Huancavelica con Castrovirreina, ha sido también otra de las partes más afectadas del terremoto del 2007, ¿no? Y es 19 años atrás que estamos hablando aproximadamente de eso, Lorena. Tal cual, Vladimir. Muchísimas gracias Vladimir, por tu reporte. Es importante conocer cómo se ha ido sintiendo y cuáles son los potenciales daños. Recordemos que tenemos infraestructuras muy antiguas, donde no necesariamente se hace el mantenimiento, y también mucho de autoconstrucción. O incluso aquellas construcciones, sí, formales, grandes, a veces nos terminan sorprendiendo porque no necesariamente revisten los más altos estándares de seguridad. Así es, y ese es uno de los grandes problemas que han enfrentado países como Chile, Turquía, recordarás, hace unos años, con ese sismo, edificios completos se vinieron abajo, y eso descubrió una red de corrupción dentro de las licencias para poder construir. Aquí en nuestro país vemos un boom inmobiliario en todo el país, toda esta zonificación, eso se respeta. ¿Quién supervisa eso? O sea, la distancia, aunque no lo crean, la distancia de las columnas, el mismo material que se emplea, todo eso debe ser supervisado, y todo eso tiene que estar obviamente cotejado. O sea, todo eso tiene que estar ok antes que las personas vivan. Hay más de una década en Chile con este terremoto en el que condominios nuevos se partieron en dos y se vinieron abajo como castillos de naipes. Y después se descubrió que hubo una serie de irregularidades en los permisos para construir. Esos son los trabajos, por eso la fiscalización municipal, que es la que se encarga de todas estas licencias, acaba siendo tan importante y necesaria frente a las emergencias. Gracias, Rolando, por la información que nos has traído de cara a acompañar. Bueno, hemos interrumpido la nota que estábamos presentando porque que empieza a moverse el suelo, empieza a moverse el techo, empiezan a sonar fuerte las ventanas. Lo primero siempre, mantener la calma, estar tranquilos, reconocer y recordar cuáles son las zonas de emergencia en el lugar donde estamos, ponernos a buen recaudo, saber que todos estos simulacros que ensayamos son los que tenemos que poner en práctica en estos momentos para evitar, en la medida de lo posible, que se generen accidentes. Accidentes porque nos ponemos nerviosos. Si hay personas adultas, mayores en casa, personas con movilidad restringida, pequeñitos, mascotas, también poder ayudar en este momento a que estén en zonas seguras. El temblor ya se calmó. Vamos a esperar que el Instituto Geofísico pueda confirmar
cuál ha sido exactamente el epicentro, la profundidad, la intensidad, y a partir de esa información es que vamos a poder compartirla con todos ustedes. Si tienen su mochila de emergencia, ténganla cerca, ténganla allí siempre para poder mantener la información, y no se olviden, tampoco saturen las líneas. Si en este momento han experimentado el sismo y quieren saber cómo están, por ejemplo, sus hijos que de repente están en el colegio, tranquilos, no saturemos las líneas telefónicas. Todos los colegios, las escuelas, los nidos también tienen sus protocolos de evacuación, de mantener la calma para todos los pequeños. Así que, en todo caso, mandemos un mensajito. Si hay un delegado del salón, que sea ese delegado el que se trate de comunicar con el colegio, pero todo está en calma, todo está tranquilo. Acá, por lo pronto, perciben esa onda expansiva, que en este caso no ha sido expansiva, porque la ciudad de Ica ha sido el epicentro. Todos aquellos que estaban en Ica han sentido el movimiento al mismo tiempo. En el caso de Pisco sí ha sido algunos segundos después, en el caso de Chincha también, pero los que estaban también, ¿no? Claro, hemos estado con algunos minutos, unos segundos de retraso en medio de esta onda. Lo que es interesante también es conocer hasta dónde se ha sentido, ¿no? Hay algunos reportes de Arequipa, creo que también han llegado a sentir la onda. En toda la zona costera, ¿no? Y más al sur, ¿no? De aquí hasta Huaral, digamos, se puede haber sentido esta intensidad del terremoto o de este sismo. Aquí en Ica, como bien mencionaba, se habla de Arequipa, en la zona de Camaná. Arequipa, ojo, que también es un departamento bastante sísmico, ¿no? Ahí también hemos visto que Sí, estamos con el jefe del Instituto Geofísico del Perú para que nos pueda dar más detalles de lo que ha sido este sismo. Ingeniero Tavera, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buenas tardes. Por favor, le pediría un balance a partir de este sismo que nos ha sorprendido a las 12:57. Bueno, el evento sísmico ha ocurrido 12:57. El epicentro lo hemos ubicado a 41 kilómetros al sur de la ciudad de Ica, con epicentro en continente. La magnitud estimada ha sido 6.1 y el foco ha sido a 81 kilómetros debajo prácticamente de la ciudad de Ica. Y eso ha permitido que en Ica y alrededores, ¿no?, el sacudimiento del suelo haya sido bastante intenso, lo cual ha derivado en que la población pues abandone rápidamente los centros comerciales, las viviendas, y a poquito mayores distancias se han producido deslizamientos en zonas de pendiente alta, ¿no? Y a distancias tan grandes como Lima, ya el sacudimiento del suelo se ha percibido de manera ondulatoria, ¿no? ¿Cuál ha sido la duración del sismo? Mire, cuando hablamos de duración, tendríamos que preguntarnos lo siguiente. Quiero saber la duración del proceso de ruptura, quiero saber la duración del registro del sismo, quiero saber la duración de la percepción de la población del sacudimiento del suelo. Si es este último, tendría que preguntarme, ¿usted estuvo en un edificio de 5 o 6 pisos? ¿Usted estuvo caminando? ¿Usted estuvo en un vehículo? ¿Usted estuvo en suelo duro o compacto? ¿O usted estuvo en suelo blando? Entonces, el tiempo de percepción del sacudimiento del suelo va a depender de dónde se ubica cada persona. Bueno, entonces no hay una cifra que como Instituto Geofísico ustedes emiten sobre la duración del mismo. Si estamos hablando de la duración de la percepción del sacudimiento del suelo por la persona, yo creo que eso va a ser bastante difícil de poder calcularlo o estimarlo. Ahora, ingeniero Tavera, buenas tardes. Le saluda Katia Gutiérrez, que yo quería consultarle porque hemos recibido además muchos comentarios de las personas que han sentido este movimiento telúrico. Seguramente usted se preguntará cómo se vivió el sismo en las calles. Vamos a ver las cámaras de seguridad que registraron el fuerte remesón con el que amanecimos y también cómo se vivió en la transmisión en vivo en la que estábamos con Pedro Tenorio en Latino Noticias Matinal. Amaneció en Lima y las calles temblaron. El miedo y descontrol se apoderaron de los ciudadanos. Salieron de sus casas gritando, pidiendo ayuda, rogando de que este sismo de magnitud 5.6 acabe. Durante nuestro noticiero en vivo en la edición matinal de Latina Noticias también quedó registrado el momento del sismo. Justo en ese preciso instante conducían Fátima Aguilar y Pedro Tenorio. Estamos viviendo ahora mismo mucha un sismo, tranquilidad. mucha calma, por favor. Zona de emergencia, mochila de emergencia. Estamos viviendo ahora mismo Mucha un sismo, tranquilidad. mucha calma, por favor. Zona de emergencia, mochila de emergencia. Por ejemplo, estas personas que
hacían cola para recibir su dosis de refuerzo les tomó por sorpresa. Esto sucedió afuera de un vacunatorio en Villa El Salvador, en donde esperaban desde la madrugada. A ellos no les importó perder su turno con tal de alejarse de los muros y postes. Corrieron hasta la pista, estaban asustados, temían que suceda lo peor. En esta otra toma más de cerca, vea cómo se juntaron. Estas dos señoras se cogieron del brazo pidiendo ayuda mientras todos esperaban que pase el movimiento telúrico. Pero no fue lo único. En otro lado de Lima, estas cámaras de ATE registraron el preciso momento en que los vecinos salen corriendo hacia la calle. Eran las 5:27 de la mañana, cuando los rayos del sol se asomaban por la ciudad. Se movían aturdidos de un lado a otro, en medio de la pista. Algunos tenían mercaderías en mano, mientras que otros se abrazaban para... Estas cámaras de ATE registraron el preciso momento en que los vecinos salen corriendo hacia la calle. Eran las 5:27 de la mañana, cuando los rayos del sol se asomaban por la ciudad. Se movían aturdidos de un lado a otro, en medio de la pista. Algunos tenían mercaderías en mano, mientras que otros se abrazaban para intentar protegerse de un posible derrumbe. También se observa el remesón en estos girones. Se movían aturdidos de un lado a otro, en medio de la pista. Algunos tenían mercaderías en mano, mientras que otros se abrazaban para intentar protegerse de un posible derrumbe. También se observa el remesón en estos jirones y avenidas cuando vehículos transitaban. Otro distrito que sufrió los estragos telúricos fue Los Olivos, en donde los postes de luz fueron sacudidos así. Las pistas tampoco dejaron de moverse por largos segundos. Algunos conductores apenas podían tener el control. Los parques también fueron captados en pleno remesón. Aquí vea cómo varios vecinos salen corriendo junto a la mascota para ponerse a buen recaudo. ¿Cómo saber la ubicación? Redes inestables, muros, que aquellas viviendas dañadas. Son solo algunas de las secuelas que nos ha dejado este fuerte temblor de 6.1 grados que remeció Lima y Callao cuando muchas familias estaban juntas por las celebraciones del Día del Padre. Este sismo ha generado miedo en la ciudadanía por la posible llegada también de un movimiento telúrico encima de los 8 grados. Y esto nos deja también la lección de que debemos estar preparados porque un fuerte sismo nos puede sorprender en cualquier momento. Hay que salir, hay que salir. Tía, espera. ¿Estás filmando yo? Sí. Fueron momentos de pánico los que se vivieron en Lima tras un fuerte sismo que sacudió varios puntos de la capital. Esto acaba de suceder ahorita, después del sismo nomás. Ahí se ha caído toda esa pared, toda. Una mañana que debía ser de celebración por el Día del Padre se transformó en angustia y temor. Deslizamientos en la Costa Verde y viviendas parcialmente derrumbadas recordaron lo vulnerables que son ante la fuerza de la naturaleza. Estas son las imágenes del momento en que la tierra volvió a temblar. Once y 35 de la mañana. El suelo empezó a temblar y grandes piedras empezaron a caer. Una inmensa nube de polvo cubrió la Costa Verde y nubló la vista de los conductores que pasaban por el lugar. Los autos aceleraron el paso para evitar la polvareda, pero no certidumbre. Mercaderías en mano, mientras que otros se abrazaban para intentar protegerse de un posible derrumbe. También se observa el remesón en estos jirones y avenidas cuando vehículos transitaban. Otro distrito que sufrió los estragos telúricos fue Los Olivos, en donde los postes de luz fueron sacudidos así. Las pistas tampoco dejaron de moverse por largos segundos. Algunos conductores apenas podían tener el control. Los parques también
fueron captados en pleno remesón. Aquí vea cómo varios vecinos salen corriendo junto a la mascota para ponerse a buen recaudo. ¿Cómo saber la ubicación? Redes inestables, muros que se han venido abajo, deslizamientos en la Costa Verde, varias viviendas dañadas. Son solo algunos. 11:35 de la mañana. El suelo empezó a temblar y grandes piedras empezaron a caer. Una inmensa nube de polvo cubrió la Costa Verde y nubló la vista de los conductores que pasaban por el lugar. Cubrió la Costa Verde y nubló la vista de los conductores que pasaban por el lugar. Esto es lo que ha pasado ahorita, como nosotros estamos en el cuarto piso, la parte de arriba, todo se ha derrumbado, ya estamos viendo por estos lados, todo se ha ido abajo. Wow, ha sido fuerte, ha sido fuerte. Espero ahí todos en la casa estén tranquilos. Por algo pasa la cola. ¿Le cayó el plátano? Condecoraron a los ex integrantes del grupo GEIN que capturaron 25 años atrás a Ismael Guzmán Reynoso, cabecilla de la organización terrorista Sendero Luminoso. El presidente Kuczynski resaltó que este equipo policial hizo un trabajo de hormiga que culminó con éxito. Eso celebramos hoy, pero debemos preguntarnos por qué esta ideología se mantiene, señor el mandatario. Por su parte, el presidente del Congreso, Luis Galarreta, calificó de ironía el lo señalado por el mandatario. Por su parte, calificó de ironía que Maritza Garrido Leca haya salido libre, mientras algunos ex miembros de la Marina de Guerra son procesados por las presuntas ejecuciones extrajudiciales a los reos del penal Frontón en el 86. Defensa Jorge Nieto Montesino. Jorge Nieto Montesinos afirmó que el Ejecutivo viene evaluando plantear algunas leyes con relación a la liberación de terroristas y advirtió que todos debemos tener una actitud vigilante ante la salida de personas que nos siguen mirando con un desdén y desprecio y aterra. La liberación de Garrido Leca ha suscitado preocupación en el gobierno por el hecho de que a los sentenciados por terrorismo que retornan a la vida civil como ella, la ley solo les impide dedicar. Y si quiere estar al día con la noticia internacional y nacional, ya saben, seguirnos en nuestra página web www.canalini.pe.
que hay líneas que han sido sobrepuestas. Luego advertimos también una especie de flecha, me parece, y otros... Su victoria, y como ganó cuando le tocó correr la primera corona. Bien, estábamos viendo el conteo de esos votos que se están haciendo en el Jurado Electoral Especial Lima Centro 2. Vamos a regresar en cualquier momento con esta audiencia. Ya está con ustedes, por cierto, Marian Jauregui y Carla Tello ya se fue. Estamos ahora en esta edición de 4 de la tarde en N Noticias. Vamos a continuar ahora con esta audiencia, pero antes nuestros titulares. Un sismo de 5 de 6.1 llega a una especie ola grande calor. Canal N lo que estaban en vivo y en muchos lugares ha grabado este video para esto el video del sismo magnitud 6.1 porque Ica y Perú está sufriendo un fuerte temblor a las 12 de la mañana. Temblor hace mucho tiempo que está el temblor 6.1, el temblor que ha sacudido está ocurriendo el terremoto más fuerte del mundo. Este terremoto se reportó. Fueron detenidos por un balazo de pie, o mejor un balazo de más, pero fue más muy bueno, malo, o mejor una canción de un atrás hasta allá. Pero lo más malo es que se le sale el bueno del rostro. Intentaron robar un coche y también intentaron robar un carro porque no les dieron permiso porque le dieron una caja. Después hicieron robar un carro bien fuerte. Se chocaron por una patrulla y dicen que es el líder de la banda y está arrestada. Llama a sus cómplices porque es algo extraño.
centro de la pista, buscando protección. Esta imagen así lo prueba. Una imagen más, mesa redonda. Personas corriendo también, sin tener muy claro hacia dónde evacuar. Mira el comerciante, el estibador que cargaba, casi atropella a una persona en su miedo, en su temor. Algunos familiares abrazan a sus niños. Esa vendedora agarra 3, 4 bolsas y dice, me voy de aquí. Se cae todo. Mira el estibador ahí arriba en la pantalla, que intenta... Mira el comerciante, el estibador que cargaba, casi atropella a una persona en su miedo, en su temor. Algunos familiares abrazan a sus niños. Esa vendedora agarra 3, 4 bolsas y dice, me voy de aquí. Se cae todo. Mira el estibador ahí arriba en la pantalla, que intenta ponerse también, deja la carga o dice, no hay la marcha atrás. Eso pasó, ese momento de confusión lo sentimos todos. Y aquí vean el abrazo del padre, el abrazo de las madres. El abrazo de estas madres a sus hijos, la protección familiar, en un momento durísimo, en un temblor que nos recuerda a otros temblores más fuertes. Esto fue lo que ocurrió en el Mercado Central, pero una imagen también que quizá pudimos haber visto en muchos hogares, la reacción de unos niños. Un gato sale despavorido, el hermano menor sale también, el hermano mayor agarra al gato. Así nos apañamos entre todos para poder vivir con cierta calma estos momentos de miedo. Sismo de 5,5 sacudió Lima, se sintió en Chilca, se sintió en Ica. Estamos mostrando las imágenes de las cámaras de seguridad. En el espejo puedo ver a la madre. No sé si podemos volver a hacer el video. Esto ya lo hemos visto en más de un lugar. El hermano menor, la madre, agarra al hijo, el hermano mayor sale, agarra al gato y toda la familia evacúa. Así también lo vivimos aquí en Latina, pero mira esto, la carretera central, un deslizamiento, atención en el cerro. Hay una polvareda ahí que asusta también, cuando la ves desde abajo asusta. Felizmente no se tuvo que interrumpir el tránsito en esa zona, pero en la Costa Verde sí se interrumpió. Esto pasaba en Corcona, la carretera central. Esto pasa en Guarochirí, otro tipo de deslizamiento. La zona de vivienda precaria en Lima, como estas varias zonas. Pasó también en Jicamarca, en San Juan de Lurigancho. Esto es Guarochirí. Deslizamiento, polvareda, después ya del susto, ¿no? ¿Cómo evacúan los ciudadanos que viven en Guarochirí? ¿Hacia dónde salen? Eso es lo que tenemos que tener claro, pero así se vivió. El hombre allí intentando medir algo, quizá intentando proteger su vivienda. Viviendas de material precario, viviendas que sufren más, viviendas que son más fáciles de derrumbarse en un momento como este. Esto pasó en Guarochirí. Estamos repasando las mejores imágenes. Mira cómo lo vivimos aquí en Latina. Después del sismo, tuvimos todos los trabajadores que salir. Pero ¿cuál es la diferencia? Tenemos dibujados esos círculos que nos guían, nos ayudan, nos dicen, aquí está seguro. Eso tenemos que buscar en nuestros centros de trabajo, en los lugares donde estudiamos, universidad, colegio. Hay que encontrar esos espacios para saber a dónde dirigirse. Fue un momento tenso, por supuesto. También sentimos que algunos nos pusimos intranquilos, quisimos correr, otros nos echábamos una voz de calma, de trabajo, en los lugares donde estudiamos, universidad, colegio. Hay que encontrar esos espacios para saber a dónde dirigirse. Fue un momento tenso, por supuesto. También sentimos que algunos nos pusimos intranquilos, quisimos correr, otros nos echábamos una voz de calma, otros quizá esperaron a que todos salgan. Hay personas que tienen su función de defensa civil que hay.
estamos en un problema. Al parecer, la alerta temprana, el sistema SISMATE, ha tenido una vulnerabilidad y está siendo utilizada por Deface Perú, que es un grupo de hacktivistas. Hay varios reportes en X que no solamente muestran el mensaje que está llegando, que habla de un supuesto fraude electoral, en fin, el tipo de contenido usual en estos días, sino que además hay dashboard de todo lo que se ha hecho a través del sistema que hoy está concesionado a Everbridge, que es una empresa, un consorcio que tiene oficinas en Noruega, en fin, que ha firmado en 2019 para el desarrollo de SISMATE. Como ven, hay capturas, incluso con dominio, del acceso que habría tenido el grupo y en donde se habrían propagado las alertas que, como ven, hay capturas, incluso con dominio, de alerta de emergencia. Ahora sí estamos en un problema. Al parecer, la alerta temprana, el sistema SISMATE, ha tenido una vulnerabilidad y está siendo utilizada por Deface Perú, que es un grupo de hacktivistas. Hay varios reportes en X que no solamente muestran el mensaje que está llegando, que habla de un supuesto fraude electoral, en fin, el tipo de contenido usual en estos días, sino que además hay dashboard de todo lo que se ha hecho a través del sistema que hoy está concesionado a Everbridge, que es una empresa, un consorcio que tiene oficinas en Noruega, en fin, que ha firmado en 2019 para el desarrollo de SISMATE. Como ven, hay capturas, incluso con dominio, del acceso que habría tenido el grupo y en donde se habrían propagado las alertas que has visto en pantalla. Lo que pasa es que hay un tema por explicar. SISMATE no lo controlan las operadoras. Es como que un canal directo del MTC para poder comunicar acerca de problemas en regiones ante inundaciones, incendios forestales, en fin, situaciones de riesgo para la población. Las operadoras no tienen ningún control sobre eso. Es directamente un canal que habilita el MTC para emergencias. Y si eso está vulnerado, como al parecer ha ocurrido, una cantidad de domicilios tremenda también, pues hay que tener mucho cuidado con lo que uno recibe, porque este tipo de notificación no llega por mensaje de texto, llega por Cell Broadcast, una tecnología que utiliza la infraestructura de telecomunicaciones del país para, desde esas celdas, enviar información a los teléfonos, a los terminales. No es un servicio que funcione por SMS, es un servicio que funciona de manera directa y dirigida en caso de emergencias. Y caray, así estamos, ¿ah? El primero fue este, que reportaba un sismo de gran magnitud. Este ha sido seguramente la primera prueba de Deface para saber si habían entrado, y este es el segundo. Por hora, más o menos uno puede calcular, pero este apareció a las 7:53 de la noche diciendo esto. Caray, pero bueno, ahí está. Más data en x.com, de hecho. ¿Alguna vez te has sentido solo, abandonado? Muchas veces me he sentido así, pero al ir a la Iglesia de Jesucristo de los Santos en los últimos días, puedo encontrar una comunidad llena de amor y de amistad, en donde siempre me acogen como yo soy y están dispuestos siempre a ayudarme y prestarme su apoyo. Si tú quieres sentirte así, Cuando tiene que hablar, simplemente no puede. Y acogen como yo soy y están dispuestos siempre a ayudarme y prestarme su apoyo. Si tú quieres sentirte así también y encontrar una comunidad llena de amor, haz clic en el link de abajo y reúnete con los misioneros más cercanos en tu área. Tu hijo entiende inglés, pero cuando tiene que hablar se queda en blanco. ¿Te suena? Lleva años en clases de inglés, saca buenas notas, entiende bastante, pero cuando tiene que hablar simplemente no puede. Y eso no es casualidad. Hay mucha gente que lo ha recibido. Ahí lo tenemos, por ejemplo, ¿no? Hola, peruanos, les habla de Face Perú, fraude electoral, no se queden ciegos, divide y vencerás. Esto lo enviaron, así está la hora, 7:53 p.m. Eso fue como una prueba, ¿no?
referencia Indesi Sismate, sismo de gran magnitud, 8.7 frente a la costa central del Perú. Peligro inminente de tsunami. ¿Qué haces ahí, Mari? Peligro inminente de tsunami en todo el litoral peruano. Evacuar inmediatamente. Entonces ahí están jugando con fuego. Claramente están jugando con fuego. Este fue el primer mensaje que llegó, ¿no? Porque el otro era a las 7:50 y pico, este fue 7:37 de la noche. O sea, Hay el anterior llegó después. No, este llegó primero, 7:37, el otro fue 7:50. Por eso es grave, pues porque si este llegó primero, el otro te podría haber prevenido que era un hackeo. Pero si te llega este, ¿cómo vas a deducir que es un hackeo? Por eso, pues ¿quién va a pensar en ese instante cuando te llega un mensaje? Claro. Los hackers están vulnerando las redes. No, uno se asusta y piensa, no, va a haber un sismo. Como comentábamos más temprano aquí en el programa, que hubo familias que les ha llegado aquí el mensaje y dijeron sismo, pero ya se queda claro que eso no existe. No existe esa probabilidad de que pueda mandar, decir, ya viene un terremoto. No. Bueno, les llegó este mensaje, se alerta de emergencia Indesi Sismate, ¿no? Gran magnitud de 8.7, decía supuestamente un terremoto, ¿no? Y para eso las autoridades han salido a aclarar que eso no es cierto. Tenemos el comunicado Indesi. A ver, por favor, Marita. Comunicado de Indesi, acá dice que la alerta difundida en algunos celulares sobre un supuesto sismo de magnitud 8.7 y peligro inminente de tsunami en el litoral peruano es falsa. Esa es la palabra, falsa, no existe. Se recuerda también que los sismos no se pueden predecir. Además, también no se utiliza para advertir el sistema este tipo de eventos antes de que ocurran. Entonces, se exhorta, ¿no?, a que todos aquellos que no han recibido la tranquilidad, claro, como acabamos de tener este sismo 6.1 en Ica, las personas tenemos todavía en el chip, los sismos están en estado de tiempo, recordamos, pero no existe la posibilidad que se pueda predecir. No, y además es una situación que apela a las emociones más primitivas, ¿no?, a las emociones más... los miedos atávicos, ¿no? Entonces va a ser bien difícil que uno pueda discernir, pero para eso estamos nosotros, para recordarles que hay que discernir que los sismos no se pueden predecir de momento. ¿Quién dijo que acampar tiene que ser? Segundos antes puedes meterte debajo de la mesa o debajo de la cama, eventualmente, ¿no? A ver, el sistema automatizado que tiene sensores sísmicos y sirenas electrónicas instaladas en la costa del Perú, al detectar sismos de magnitud igual o mayor a 6, activas, ya lo dijo María, ahí está, te alerta con segundos de anticipación, pero son solo segundos. A ver, Sismate es la diferencia, aviso a través del celular con un sonido fuerte, un mensaje corto, alerta para peligros que pueden ser monitoreados de manera progresiva, todo el tiempo para actuar, funciona sin la necesidad de saldo, datos móviles, desarrollado por el MTC, etcétera. Son mensajes diferentes, el otro es segundos previos y este es, no me quedó claro, ¿durante o después, María? O sea, mira, acá lo importante es que en el caso del SASPE, ellos no... Vamos a continuar ahora con esta audiencia, pero antes nuestros titulares. El presidente de Comisión de Educación, Daniel Mora, señaló que no quedó clara la justificación del rector de la Universidad Garcilaso sobre el millonario sueldo que percibe. Dijo que personas allegadas a Luis Cervantes recibirían sueldo mucho mayor al de los maestros. Miles de personas participan de la media maratón de Lima. Tras dar la partida al evento deportivo, el alcalde Luis Castañeda Locio pidió no criticar a Gladys Tejeda hasta obtener los resultados finales de la prueba antidoping. Miles de personas participan de la media maratón de Lima.
Diciembre del año pasado, el Producto Bruto Interno creció 0,54%. El 2,35% del 2014 es la menor tasa en 5 años. De los demás, del más del 60% de la sociedad civil para concretar sus aspiraciones de contar con un presupuesto justamente para este tema. Bueno, tranquilo, tranquilo. De los demás, del más del 60% de la sociedad civil para concretar sus aspiraciones de contar con un presupuesto justamente para este tema. Bueno, tranquilo, tranquilo. De los demás, del más del 60% de la sociedad civil para concretar sus aspiraciones de contar con un
estremecido nuestra ciudad capital. Tenemos una llamada. Aló, buenas tardes. Tembló en Pucallpa, amigo. En Pucallpa también se ha removido la tierra. Sigue temblando. Sigue temblando aún. Juan Vargas Armas. Juan Vargas, ¿cómo está? Hi, my name is Valentina. Kilómetros, una intensidad de 5 a 6 en Lima y la referencia del epicentro es a 19 kilómetros al noreste de Lima. De Lima metropolitana, Lima región, la provincia de Lima región. Vamos nuevamente con Yair Verdales. Adelante, Yair. A ver, vamos a tratar de comunicarnos, ya está para adelante, Yair. A ver, vamos a tratar de comunicarnos, ya está para el lado en que se puede apreciar más cerca el mar. Cantidad de vehículos que son los que hacen deporte, ¿no? Los surfistas. Bueno, en esta parte de la Costa Verde. Yair, ¿nos escuchas? Sí, te escucho. Yair, adelante. Bueno, Felipe y... Federico. Bueno, lo que vemos en este momento es que vamos a hacer un recorrido con dirección a Chorrillos, ¿verdad? Porque hay una parte en Chorrillos, exactamente por la herradura, donde no están estas geomayas, pues, ¿no? Vamos a cerciorarnos si es que allí ha habido algún desprendimiento. En este recorrido que estamos haciendo, pues, por estos distritos costeros, vemos que la actividad, ¿no?, deportiva se ha tenido que suspender debido, pues, a este fuerte sismo. Los surfistas han tenido que salir del mar porque hay un incremento, pues, de la marea y hay un oleaje anómalo. Es poco usual, Federico, ver este oleaje, ¿no? Vemos que el mar se ha movido. Desordenado. ¿No? Debido a este fuerte sismo. Claro, ¿no? Sin embargo, también, pues, ya la Marina, como lo mencionaste, ha despertado un tsunami. Sin embargo, si hay alguna réplica, no sabemos exactamente, pues, cómo podrían reaccionar las personas. Tenemos entendido que a partir ya de las 6 de la mañana, ¿no?, en adelante, muchas más personas llegan, pues, a realizar estos deportes, incluso ciclistas que pasan por aquí, y la dificultad para ellos, pues, es que el mar está solo metros de distancia de ellos, es verdad, están En Canal M, escuchamos. Envíanos. Contáctanos vía WhatsApp al 998-131-604 y en todas las redes sociales. Mantente conectado a Alerta Noticias por Canal M. En Canal M, escuchamos. Envíanos. Contáctanos vía WhatsApp al 998-131-604 y en todas las redes sociales. Mantente conectado a Alerta Noticias por Canal M. Buenas noches, mi nombre es Jeffrey Radzinski y tengo el gusto de conducir esta edición del programa Outsider. Hoy trataremos el tema de la conflictividad social en el país en perspectiva electoral. Y para esto tenemos como invitados a representantes de dos partidos, Juntos por el Perú y Podemos Perú.
La conflictividad social se presenta muchas veces en sectores mineros y hidrocarburos, pero también en muchos otros, como transporte y recientemente agricultura. Adicionalmente, se presenta conflictividad social en nuestro país por la falta de demarcación, de delimitación territorial entre centros poblados, distritos y provincias que afectan la implementación de políticas públicas y consecuentemente generan manifestaciones de protesta, muchas veces violentas, de demarcación, de delimitación territorial entre centros poblados, distritos y provincias que afectan la implementación de políticas públicas y consecuentemente generan manifestaciones de protesta, muchas veces violentas, en nuestro territorio, en distintas regiones. En buena cuenta, hablar de los conflictos sociales es hablar de institucionalidad, es hablar de reglas de juego, de gestión pública, de una situación que enmarca la realidad nacional y, cómo no, en el momento en el que nos encontramos sus ideas, conceptos y debatir esta noche sobre un asunto que es muy relevante en el país, la conflictividad social. Muchas gracias y buenas noches, hasta la próxima edición de Outsider. Canal M. Escuchamos. Envíanos. Contáctanos vía WhatsApp al 998-131-604 y en todas las redes sociales. Mantente conectado a Alerta Noticias por Canal M. Soy Tatiana Alemán, comenzamos esta hora informativa y en los próximos minutos, en 3 minutos, a las 8 en punto, va a iniciar el simulacro de sismo multifamiliar que está organizando INDECI y del que todos debemos participar. El objetivo es que las familias estén preparadas, sepan qué hacer, cómo actuar ante un eventual sismo que podría registrarse en cualquier minuto. Así que es importante que usted se prepare en familia, que asigne roles, poder organizarse. Estamos con nuestros compañeros en diferentes puntos de la ciudad para que nos cuenten si personas van a participar, están listos o no para este ejercicio. En Lince está nuestra compañera Alejandra Miñano. En la Plaza Mayor se encuentra nuestra compañera Katia Gutiérrez y en los exteriores
del PCM está nuestro compañero Carlos Ábalos. Vamos a comenzar con Lince, con nuestra compañera Alejandra Miñano. Adelante, Alejandra. Hola Tatiana, buenas noches. Efectivamente, ya en unos minutos, nada más, en un minuto va a comenzar este segundo simulacro familiar del año. Nosotros estamos aquí a la expectativa de que suene la sirena, porque la novedad es esta sirena que está instalada en el Parque Pedro Ruiz Gallo, aquí en Lince, y que representa un primer sistema de este tipo en toda Sudamérica. También vemos en las imágenes de nuestro compañero Juan Zacarías cómo hay un vehículo de simulador sísmico donde una familia va a recrear una situación de que, como ya se conoce este tipo de simulacros, se hacen en casa, no se debe evacuar, entonces se debe tener los cuidados ya en casa, con protección. Vemos que son 3 integrantes de una familia. Inicie ya en unos pocos segundos, Tatiana, ya va a iniciar en este momento. Agradeceremos que todas las personas se mantengan en sus respectivas ubicaciones, manteniendo la distancia social, para en breve dar inicio a la demostración del uso de la sirena de la alerta sísmica peruana, que coincidirá con el simulacro nocturno organizado por el Instituto Nacional de Defensa Civil. Ya está con nosotros también el señor Ministro de Defensa. Agradeceremos a la prensa, por favor, mantener sus respectivas ubicaciones, así como a la prensa de las instituciones que esta noche... Acaba de llegar también el Ministro de Defensa para estar presente durante esta actividad, ya en segundos, como te mencionaba, de que comience. Mantenemos alertas al sonido de la sirena. Atención, en breves momentos se realizará un simulacro antisismo. Esto es un simulacro. Esto es un simulacro. Atención, en breves momentos se realizará un simulacro antisismo. Esto es un simulacro. Esto es un simulacro. Vemos cómo esta familia está recreando un sismo de 8.0 y se están protegiendo, se están sujetando la cabeza entre ellos. También tienen mochilas de emergencia a sus costados. Se está realizando la recreación, como te repetía. La práctica que ellos están haciendo es la de agacharse, cubrirse, sujetarse a una zona segura. Y esto también se hace para recordar de que estamos también en el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, efectivamente para alertar a los ciudadanos si es que llega a ocurrir un sismo de este tipo. Todos en casa también pueden sumarse y recrear también ese tipo de situaciones. Alarma sísmica. Alarma sísmica.
Bien, Tatiana, estamos viendo en estos momentos la evacuación ordenada de esta familia que ha recreado una situación sísmica luego del sonido también de la sirena que han instalado aquí en el Parque Pedro Ruiz Gallo. A continuación, a tener las palabras del jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil, general Carlos Yáñez Lazo. Quien está hablando en estos momentos es el jefe del INDECI. Señor brigadier mayor de la Compañía de Bomberos del Perú, Mario Casareto Latorre. Señor Vicente Amable Escalante, alcalde del INSE. Señores alcaldes distritales de Lima Metropolitana. Señoras y señores autoridades del distrito del INSE. Damas y caballeros. Es grato para mí estar aquí reunido con ustedes, liderando el simulacro ante emergencias y desastres en contexto de la COVID-19, que se realiza a nivel nacional y en el marco del Día Internacional para la Reducción de Riesgo de Desastres, promovido por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Recordemos que este simulacro consiste en 2 ejercicios: el simulacro de comunicaciones en emergencia, el cual todas las entidades del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres están realizando en este momento, y el simulacro familiar multipeligro. Invito a toda la población a continuar participando en este último ejercicio. Tomen esta oportunidad para reunirse en familia y elaborar su plan familiar de emergencia. No olviden compartir con nosotros cómo participaron mediante la encuesta publicada en las redes sociales del Instituto de Defensa Civil. En este contexto de simulacro, que hemos sido testigos de la demostración de la primera sirena del Sistema de Alerta Sísmico Peruano, SASPE, el cual nos encontramos implementando en el marco del Bicentenario, este es un proyecto de envergadura nacional que permitirá alertar a la población con segundos de anticipación sobre la llegada de ondas sísmicas de magnitud igual o superior a los 6 grados. El SASPE les permitirá a los peruanos contar con tiempo